La guerra entre Rusia y Ucrania, que comenzó en 2014 y se intensificó con la invasión rusa de 2022, es uno de los conflictos más complejos y prolongados de las últimas décadas. El conflicto tiene sus raíces en el Euromaidán. Dicho término proviene de la palabra euro, que hace referencia al deseo de una integración más estrecha con la Unión Europea, y Maidán, que en ucraniano significa plaza, en este caso la Plaza de la Independencia en Kiev, epicentro de las protestas. Este movimiento, que comenzó en noviembre de 2013 y se extendió hasta febrero de 2014, fue mucho más que una simple manifestación. Fue una revolución cívica que sacudió los cimientos del país. Todo comenzó el 21 de noviembre de 2013, cuando el entonces presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, decidió no firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, a pesar de que su gobierno llevaba años negociándolo. En su lugar, optó por estrechar lazos con Rusia, aceptando un rescate económico de 15.000 millones de dólares ofrecido por Moscú y un descuento en los precios del gas. Sucede que a finales de 2013, Ucrania enfrentaba una situación económica muy delicada. Tenía una deuda pública creciente, reservas de divisas menguantes, un déficit comercial estructural, dependencia energética de Rusia y un sistema bancario débil. En este contexto se venía negociando el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Dicho acuerdo prometía integrar a Ucrania a las estructuras económicas y legales europeas, ofreciendo acceso a mercados, cooperación técnica y posibles inversiones. Sin embargo, el acuerdo también requería que Ucrania implementara reformas estructurales duras, reducir subsidios, como los del gas, y aceptar las condiciones del Fondo Monetario Internacional, FMI, que pedía, entre otras cosas, un aumento en las tarifas del gas doméstico y recortes presupuestarios. Para un país con una economía frágil y una población empobrecida, eso implicaba un alto costo político para Yanukovych. En diciembre de 2013, tras semanas de incertidumbre y a pocas semanas de la cumbre de Vilna donde se debía firmar el acuerdo con la Unión Europea, Yanukovych anunció que lo suspendía. Poco después, el 17 de diciembre, Vladimir Putin anunció un paquete de rescate que ofrecía la compra de deuda ucraniana por 15.000 millones de dólares a través de bonos emitidos por Kiev y adquiridos por Moscú, y reducción del precio del gas natural de aproximadamente 400 a 268 dólares por 1.000 metros cúbicos, un descuento de casi el 33%. Desde la óptica rusa, este paquete era presentado como un gesto fraternal entre pueblos hermanos eslavos. Pero en la práctica, era una maniobra muy calculada. Rusia evitaba que Ucrania se integrara a las estructuras europeas, lo que habría significado perder influencia sobre un país clave del espacio postsoviético. El acuerdo con Moscú no exigía reformas estructurales ni condiciones democráticas. Para Yanukovych era mucho más cómodo políticamente que aceptar un plan del FMI. El acuerdo también incluía cláusulas poco transparentes que reforzaban la dependencia ucraniana de Moscú, particularmente en el sector energético. Este rescate fue visto dentro y fuera de Ucrania como una forma de chantaje económico o soborno geopolítico. Para millones de ucranianos, el viraje hacia Rusia representó no solo una traición al rumbo europeo del país, sino también una capitulación frente a décadas de subordinación al Kremlin. Entonces, ese mismo 21 de noviembre por la noche, unas pocas miles de personas se congregaron espontáneamente en la Plaza de la Independencia. Lo que parecía ser una protesta pequeña se transformó, en cuestión de días, en un movimiento nacional que exigía no solo la firma del acuerdo europeo, sino un cambio radical en el sistema político, caracterizado por la corrupción, el autoritarismo y la subordinación a los intereses rusos. Por semanas la protesta fue pacífica. Se levantaron campamentos en la plaza, se organizaron cocinas comunitarias, escenarios con conciertos y discursos. Pero el 30 de noviembre, las fuerzas antidisturbios, Berkut, realizaron un violento desalojo nocturno de los manifestantes. Las imágenes de jóvenes golpeados brutalmente por la policía recorrieron el país y provocaron una ola de indignación sin precedentes. La plaza se llenó nuevamente, esta vez con cientos de miles de personas. La protesta ya no era solo por Europa, sino contra la represión, la corrupción y el poder autoritario de Yanukovych. Las demandas se radicalizaron. Se pedía la renuncia del presidente, nuevas elecciones y reformas profundas. Durante diciembre y enero, la Plaza Maidán se convirtió en una pequeña ciudad autónoma. Se levantaron barricadas, se organizaron turnos de vigilancia y surgieron líderes emergentes como Vitaly Klitschko, Arseniy Yatsenyuk y Oleh Tyahnybok, aunque muchos manifestantes desconfiaban también de la clase política opositora.
El 16 de enero de 2014, el Parlamento aprobó una serie de leyes conocidas como las leyes dictatoriales, que limitaban la libertad de expresión, de reunión y criminalizaban las protestas. Esto provocó un punto de quiebre. Comenzaron los enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías, con cócteles Molotov, piedras y armas improvisadas. Entre el 18 y el 20 de febrero, más de 100 personas murieron en el centro de Kiev, muchas de ellas abatidas por francotiradores. El 21 de febrero, bajo presión internacional y tras la pérdida del control del centro de Kiev, Yanukovych huyó a Rusia. El Parlamento declaró vacante la presidencia y nombró un gobierno interino. Para muchos, esto fue una victoria de la sociedad civil, pero también marcó el inicio de nuevas turbulencias. Rusia, al ver un gobierno que consideraba ilegítimo y prooccidental instalado en Kiev, reaccionó rápidamente. En marzo de 2014, tropas rusas sin insignias comenzaron a tomar posiciones estratégicas en Crimea. Días después, se realizó un referéndum organizado apresuradamente, en el que supuestamente la mayoría apoyó la anexión de la península a Rusia. Esta anexión fue condenada por la comunidad internacional y desencadenó la crisis en el Donbass. Comenzaron los levantamientos armados en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. Hombres armados, muchos con acento ruso y portando equipo militar sin insignias, ocuparon edificios gubernamentales y declararon la creación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Aunque Rusia negó su participación directa, abundante evidencia, incluyendo interceptaciones, material capturado y testimonios, mostró que Moscú proporcionaba armas, combatientes, inteligencia y mando militar a los separatistas. El conflicto del Donbass se convirtió rápidamente en una guerra convencional en miniatura, con el ejército ucraniano combatiendo una mezcla de fuerzas separatistas locales, voluntarios rusos y unidades regulares rusas disfrazadas de milicias. Dos intentos de tregua se hicieron en el marco de los acuerdos de Minsk, 2014 y 2015, negociados por Ucrania, Rusia, Alemania y Francia. Estos establecían una hoja de ruta para el alto el fuego, el retiro de armas pesadas y elecciones locales supervisadas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, OSCE, pero nunca se implementaron del todo. Durante los siguientes años, se vivió un conflicto de baja intensidad, aunque con miles de muertos, desplazados y constantes violaciones al alto el fuego. Fue una guerra congelada en lo político, pero ardiente en el terreno. Y sobre todo, fue el preludio de lo que vendría. En la madrugada del 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin anunció en televisión el inicio de una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Minutos después, misiles rusos comenzaron a caer sobre Kiev, Kharkov, Mariupol y decenas de otras ciudades. Tropas rusas cruzaron la frontera desde el norte, Bielorrusia, este, Rusia y sur, Crimea. La magnitud del ataque fue impactante. Rusia movilizó alrededor de 200.000 soldados y abrió múltiples frentes. Muchos analistas, incluso en Occidente, esperaban que Ucrania colapsara en cuestión de días. El objetivo parecía ser la toma de Kiev, la instalación de un gobierno títere y la subordinación total del país. Pero Ucrania resistió con una ferocidad inesperada. El presidente Volodymyr Zelensky, en lugar de huir, se convirtió en símbolo de la resistencia nacional con su famosa frase: "Necesito munición, no un viaje". La población se movilizó, nacieron redes de defensa civil, y el ejército ucraniano, endurecido por 8 años de guerra en el Donbass, hizo retroceder al enemigo en varios frentes. En apenas unas semanas quedó claro que la invasión relámpago rusa había fracasado. La resistencia en Kiev fue heroica. Miles de civiles se unieron a la defensa, se destruyeron columnas blindadas rusas y se sabotearon carreteras y puentes. Las tropas rusas, mal preparadas y descoordinadas, comenzaron a retroceder. A fines de marzo, Moscú anunció que redirigiría su ofensiva al este del país. En paralelo, la opinión pública mundial giró a favor de Ucrania. Las imágenes de destrucción en ciudades como Bucha, Irpin y Mariupol mostraron la brutalidad del asalto ruso, con ejecuciones de civiles, violaciones sistemáticas y bombardeos indiscriminados. La guerra dejó de ser una disputa territorial para convertirse en un símbolo del enfrentamiento entre democracia y autoritarismo, entre soberanía y hegemonía. Tras resistir, Ucrania pasó al ataque. En septiembre de 2022, lanzó una operación relámpago en la región de Kharkov que sorprendió al mundo. En pocos días recuperó más de 6.000 kilómetros cuadrados, incluyendo ciudades estratégicas como Izium, Kupiansk y Balaklia.
Las líneas rusas colapsaron por la falta de reservas, logística y moral. Este éxito se debió a varios factores: inteligencia occidental compartida con precisión, uso de armamento moderno, como los HIMARS, maniobras ágiles del ejército ucraniano y un profundo conocimiento del terreno. Fue una victoria militar, pero también simbólica. Por primera vez desde el inicio de la invasión, Ucrania mostraba que podía no solo resistir, sino vencer. En 2023, la guerra entró en una fase de desgaste, con frentes estabilizados en el este y el sur. Rusia fortificó líneas defensivas, como la línea Surovikin en Zaporilla, y recurrió cada vez más a ataques con drones, misiles y artillería. Ucrania, por su parte, intentó avanzar en regiones como Bakhmut y Tokmak, pero a costa de enormes pérdidas. Esta etapa se caracterizó por la creciente dependencia ucraniana del apoyo occidental: armamento, munición, inteligencia y financiación. La llegada de tanques Leopard, blindados Bradley y sistemas Patriot reforzó su defensa, pero no bastó para romper el estancamiento. Rusia intensificó su producción bélica y adaptó su economía a una economía de guerra. También recurrió a tácticas de terror: atacar infraestructuras energéticas, sembrar minas y usar presos y mercenarios del grupo Wagner como carne de cañón. En lo que va del 2025, Rusia ha aumentado drásticamente su campaña aérea. Miles de drones Shahed de origen iraní y misiles balísticos han sido lanzados sobre Ucrania en un intento de colapsar su sistema eléctrico, saturar sus defensas antiaéreas y sembrar terror entre la población. Se trata de una estrategia que recuerda los bombardeos masivos de la Segunda Guerra Mundial. Menos eficacia militar directa, más presión psicológica. Por otro lado, Rusia sigue jugando con la diplomacia. Putin ha dado señales de estar dispuesto a negociar, pero exige condiciones inaceptables para Kiev: cese del suministro de armas occidentales, reconocimiento de los territorios ocupados y desmilitarización parcial de Ucrania. El panorama diplomático es sombrío. A pesar de los esfuerzos de mediación de países como Turquía o el Vaticano y de presiones internas en Estados Unidos y Europa por reducir el apoyo militar, ninguna de las partes parece dispuesta a ceder. Mientras tanto, los ucranianos siguen resistiendo, pagando un precio altísimo por su soberanía. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para ver más contenido, y comparte para que el conocimiento sea divulgado. Muchas gracias por visualizar.